Vamos a hablar sobre la problemática del derecho en Colombia y qué aporte podrá tener la crítica marxista al derecho sobre este. Bueno, las problemáticas del derecho se derivan de los contaminantes del mismo, que en este caso son la religión, la política y la economía, entre otros muchos. La religión resulta ser un contaminante debido a su inclusión histórica a partir del arribo de los conquistadores españoles en el siglo XVI, y esto impactó en tal magnitud que la religión católica llegó a imponerse por la fuerza a los habitantes de Colombia, e incluso estuvo sujeto al Estado y sirvió para sus propósitos. En la actualidad, Colombia se considera un Estado laico y que otorga libertad de religión y cultos, como se ve en la sentencia T-621 del 2014. Otro de los contaminantes resulta ser la política, ya que al menos aquí en Colombia, esta está relacionada con el derecho, que debería ser idealmente imparcial. Sin embargo, dependiendo de los partidos políticos que rigen en el momento y que están manejando el Estado, que históricamente resulta ser conservadores y liberales, optarán por adquirir beneficios y cumplir los intereses políticos del partido que representan. El último contaminante es la economía, y este se adhiere al derecho en el momento en que la élite económica del país empieza a ser parte de la rama jurídica, ya que de esta manera la élite anteriormente nombrada empieza a influir en la legislación de las normas con el fin de mantener la jerarquización y permanecer en la cumbre de la pirámide. Verás, el derecho colombiano responde a la corriente capitalista, ya que este es una herramienta para la jerarquización y opresión al proletariado por parte del Estado, que es meramente elitista. Además, aquellos pertenecientes a la rama jurídica colombiana resultan siendo los adinerados, dueños de los medios de producción o simplemente son patrocinados por ellos. Esta respuesta a la corriente capitalista por parte del Estado colombiano puede verse como la estructura de la que habla Marx. Podemos definir estructura como el modelo teórico que adopta una sociedad y está compuesta por el aparato material productivo, las relaciones de trabajo, los medios de producción, entre otros. Es validada por la superestructura, que es la ideología que legitima en la misma estructura y se encarga de que nada afecte la base económica y disimula la explotación por medio de la sociedad política que nos organiza socialmente, sus instituciones, las leyes, educación, religión, etc. Aunque Marx nunca creó una teoría jurídica, sí dio las bases para la construcción de una crítica al derecho, que fue adaptada por varios teóricos, y ellos construyeron una vasta crítica marxista al derecho. Podemos comenzar hablando de cómo Marx define el derecho como una herramienta para la jerarquización y opresión al proletariado por parte del Estado, que es meramente burgués, contribuyéndolo con la falacia de una igualdad formal, lo cual se traduce en el derecho a la igualdad ante la ley. En resultado, todos somos vistos como iguales según la Constitución de 1991, que ampara nuestros derechos, pero realmente no existe una igualdad material, que sería más justo. Esta se traduce en el derecho a la igualdad en la ley, esto es, en la no discriminación en las concretas relaciones sociales, evitando así que se produzcan diferencias o desigualdades por razones étnicas, culturales, económicas o por cualquier otra condición. A partir de esto, y en palabras de Evgeny Pachukanis, el derecho puede consistir únicamente por su naturaleza en la aplicación de una medida igual, pero puesto que con esta forma no se toman en cuenta las diferencias naturales de las capacidades individuales, este derecho es por ello, por su contenido, un derecho de desigualdad, como todos los derechos. También, para corroborar lo que respecta al derecho como herramienta de control y opresión que responde a los intereses de la élite, se puede poner como ejemplo en donde el derecho que rige determinada sociedad
sea el aparato que obligue al respeto y cumplimiento de las leyes impuestas que favorecen a la burguesía, por medio de actos coercitivos. Diría Lenin, ciertamente el derecho burgués, por lo que se refiere a la repartición de objetos de consumo, supone necesariamente un Estado burgués, puesto que el derecho no es nada sin aparato capaz de obligar a la observancia de las reglas jurídicas. Y esto se aplica a cualquier Estado burgués, debido a que, y cito a Máximo Pacheco Gómez, cualesquiera que sean las teorías del derecho burgués que se invoquen, para Marx el derecho y la legislación de una época están en función de las relaciones de producción de esa época, y no existe nada absoluto y definitivo en ese sentido. Estado y derecho surgen de las condiciones materiales de la vida de los pueblos y son la expresión de la voluntad dominante de aquella clase que detenta el poder en el Estado. En un Estado en donde la élite impone su mandato, sus entidades se encargan de hacer ameno a la sociedad en general las leyes, ideales y demás composiciones capitalistas. Una manera en la que logran esto es manipulando la educación para que lo que se enseñe sea aceptado por las personas y además cumpla con los planteamientos del Estado. En palabras de Alex Zambrano Torres, todo lo dicta la sociedad. La sociedad produce el conocimiento que más le conviene, es decir, que más le conviene a la clase que gobierna y que domina esa sociedad. Para Marx, todo el conocimiento tiene una finalidad, que no es la verdad, sino el cuidado de los intereses de la sociedad, los intereses de quien la domina. Claro, Carlitos, con respecto a lo mencionado anteriormente, la religión, al ser un contaminante del derecho, también actúa como un mecanismo de adoctrinamiento. Y la religión, al estar inmiscuida en el derecho y Estado, sencillamente es un factor de convencimiento a las masas, guiándolas a la aceptación de normas moralmente válidas, pero que en realidad no son del todo beneficiosas. En palabras de Juan Alfredo Casaubon, para Marx la religión es la primera enemiga. Bien, Carlitos, ahora, para que puedas entender mejor lo que mencionamos anteriormente, mira la siguiente entrevista. Estamos con el docente. Óscar Javier Peña. ¿En qué se basa la crítica marxista al derecho? La crítica marxista al derecho, digamos que no fue originalmente desarrollada, y valga la redundancia, plenamente por Marx. La siguiente pregunta es: Entonces, digamos, lo primero que tienen que tener en cuenta es que Marx no desarrolla en sí mismo una teoría jurídica desde el marxismo al derecho, sino que más bien deja sentadas como los primeros elementos importantes de la crítica, que posteriormente son desarrollados por autores durante buena parte del siglo XX, entre ellos Pashukanis, Shukta, más adelante con los aportes de la Escuela de Frankfurt y posteriormente con toda la explosión de estudios críticos que surgieron después de mediados del siglo XX. En términos generales, la crítica del marxismo al derecho es que encubre las verdaderas relaciones económicas que se encuentran en la base de la organización social y las dota de legitimidad. El derecho construye un discurso que es aceptado comúnmente porque es el discurso liberal tradicional de respeto de los derechos liberales clásicos y del derecho de autonomía o el principio de autonomía, y dice el marxismo que ese discurso jurídico encubre las verdaderas relaciones sociales que hay en la base, que son relaciones de contradicción entre por lo menos dos sectores de la sociedad: los capitalistas o los dueños de los medios de producción y los trabajadores o proletariado. Entonces, digamos que la crítica fundamentalmente se orienta a sostener que el derecho, digamos, lo diría más adelante Althusser, es un instrumento de dominación que sirve para garantizar la aceptación del discurso de la relación capitalista y digamos que
dotar de legitimidad a la relación capitalista de producción que verdaderamente no obedece a la realidad social, que es de contradicción de intereses sociales muy profundos. ¿Cuáles creen que podrían ser entonces los aportes más importantes de la crítica del derecho del marxismo para el derecho colombiano actual? Pues el marxismo no dejó de ser más que una breve mención en los cursos de filosofía del derecho que se impartieron en Colombia durante todo el siglo XX. O sea, es otra forma de decir que fue un estudio marginal y que en Colombia, digamos, los estudios marxistas estuvieron en un tercer o cuarto plano. O sea, eso se traduce en una bibliografía que no es tan extensa, que es la bibliografía que estudia el derecho desde el punto de vista del marxismo, y de hecho ello es entendible si se tiene en cuenta que la crítica en el marco del bloque continental europeo, la crítica, digamos, la crítica a la ley nunca fue muy bien recibida, básicamente porque se consideraba que atacar a la ley era atacar a la voluntad popular, pues de ella se emanaba la ley. O sea que la crítica estuvo asociada a un ataque en términos históricos con el principio democrático. Pues lo que uno puede sostener es que el marxismo no tuvo la capacidad de permear, digamos, las dogmáticas jurídicas como sí ocurrió en otros países y de impactar decisivamente los estudios jurídicos, sino, digamos, hasta ya finalizando el siglo XX, cuando los estudios críticos jurídicos, muchos de ellos de cuño marxista, empiezan a llegar al país. Y aquí estoy hablando puntualmente ya de los Critical Legal Studies, o los estudios legales críticos de Mark Tusnek, de David Galanter, de Duncan Kennedy, ya lo mencioné, Duncan Kennedy, y estos estudios críticos, digamos, que tienen una característica en particular, pues digamos son estudios que reflexionan a partir del derecho, o sea, no es una crítica externa al derecho, sino es una crítica desde el derecho, y digamos que parten de buena parte del postulado teórico crítico del neomarxismo o de algunas corrientes neomarxistas después de mediados del siglo XX. Entonces, esos estudios hasta ahora están, digamos que, estudiándose en las facultades de Derecho, y verdaderamente no hay un gran acervo de estudios críticos en el país, y todavía sería, digamos, muy apresurado hacer un balance sobre el impacto de las teorías críticas en el derecho colombiano. Y en cuanto a la contaminación del derecho, como resulta ser la religión, por ejemplo, ¿qué crítica o qué aporte se hace desde el pensamiento marxista? Lo que pasa es que nosotros en Latinoamérica somos herederos de lo que el profesor Diego López, por ejemplo, denomina la teoría implícita del derecho, que era una especie, porque verdaderamente no es ni eso, sino una especie de lecturas de Kelsen y del positivismo que trataron de adaptarse al mundo local, al mundo jurídico colombiano, con una pretensión de teorización que nunca se completó. El marxismo lo que hace es romper totalmente con esa pureza del derecho, y todo lo contrario. En vez de sostener la neutralidad del derecho y en vez de sostener la determinación y la coherencia, que son valores fundamentales a toda la teoría positiva, el marxismo dirá que el derecho ni es neutro, porque políticamente es producto de una relación de dominación, ni podrá sostenerse que es coherente, porque todo lo contrario está construido con normas que beben de toda la crisis que tiene el lenguaje. Para el marxismo eso es absolutamente claro. Entonces, el derecho es indeterminado, es en buena medida incoherente, y en buena medida no, más bien esto es en su totalidad, es un derecho que es no neutral, sino totalmente comprometido en la defensa del capital. Entonces, digamos que el aporte que hace el marxismo
es un aporte definitivo para la comprensión del derecho en su dinámica actual, toda vez que no lo aísla de otras disciplinas sociales, sino que entendiendo el derecho como un fenómeno eminentemente político, debe ser explicado necesariamente desde la vinculación con otras disciplinas. Si el derecho es político, el derecho no se explica por sí mismo, el derecho constitucional no se explica por sí mismo, sino que el derecho se explica en cuanto doliente de la dinámica política del país, doliente de las relaciones económicas, doliente de las estructuras sociales y de los procesos sociales que se dan en las sociedades complejas, y Colombia no es la excepción. Muchas gracias, Sebastián. A partir de todo lo que hemos estudiado sobre la crítica marxista del derecho, puedo concluir: el derecho es utilizado como perpetrador de desigualdad y opresión cuando su función no es realmente esa, como ocurre realmente en el sistema colombiano de derecho, que no resulta realmente eficaz a la hora de impartir una igualdad. Pues por más que justifique una constitución donde todos seamos iguales, no sale de ese deber ser, y solo imparte esa igualdad formal, pero no realmente una material, donde se dé igualdad de condiciones. Además, está contaminado por pretensiones morales, éticas, religiosas y constitucionarias, que perpetúan la opresión a las masas, que no notan la opresión ya que creen en el sistema, que se somete al derecho, que es una herramienta de ellos que posee el poder y el dinero, incluso llegando a someter todas las relaciones económicas de las personas al derecho. Y para terminar, debemos puntualizar que la crítica del derecho en Colombia no ha sido realmente extensa, debido a que el objeto de estudio de las facultades de derecho no ha sido la crítica ni la teoría marxista, por lo que en consecuencia las facultades en las universidades de Colombia se encuentran atrasadas en este ámbito.